Le damos gracias a Dios de estar aquí con ustedes, amén. Para mí es un privilegio, lo acaba de decir el pastor David. Siempre estamos en comunicación, de repente un mensajito y todo eso, pero le damos gloria a Dios porque alabamos a un Dios poderoso, amén. Amén, hermanos. A ver quién vive. Cristo. A su nombre. A sus chiqueados. ¿Sí sabe qué es chiqueado? No sabe, ¿verdad? Los chiqueados son los consentidos. Allí en Jalisco es como el más chiquito de la familia. No le peguen a mi niño, y todo para él, y cuidado, y tenga, mi hijo, ¿sí o no? Cuando llegamos a los pies de Cristo, así nos trata el Señor. Bien consentidos, bien chiqueados. Y yo creo que yo soy de los chiqueados del Señor, no sé usted. A ver, ¿cuántos chiqueados hay aquí? Sí, amén. Pues den un aplauso más fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Muchas gracias, pastor, muchas gracias. Voy a cantar un canto, hermanos. Primero, no sé, pero ando un poquito nervioso, hermanos. No sé por qué. Voy a cantar un canto especialmente para los matrimonios que honran a Dios de esta manera, ¿no? Y este canto se llama Un Pacto con Dios. Si se la sabe, cántela conmigo. ¿Ven? Decirte por si no sabías que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones que aprendieron a amarse del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero, que se quiere y se van a dar un beso. ¿No va? Si estés siendo bella, más bella que cualquier estrella, así eres tú para mí, así eres tú. Parecía fantasía que alcanzarte no podría, y aprendimos a amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero, mi amor, te quiero. Un pacto con Dios hicimos tú y yo. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero, que se ama. Y arriba Cristo. Sí, amén. Gloria a Dios. Le voy a decir como dice mi pastor allá en Jalisco, hermanos, si es para mí el aplauso está bien, pero si es para Cristo, hermanos, déselo más fuerte porque Él se merece toda la gloria. Arriba Cristo, hermanos. ¿Saben por qué digo arriba Cristo, hermanos? ¿No saben por qué digo arriba Cristo? Porque antes decía arriba las Chivas.
¿Quién le va a las Chivas aquí? Sea honesto, Dios sabe. ¿Quién le va a las Chivas? Levanta la mano que le va a las Chivas, levántala, sea honesto. 1, 2, 3. ¿Quién más? ¿Usted, hermano, le va a las Chivas? Yo le iba a las Chivas antes porque decía un hermano que era el rebaño sagrado, hermano, y pues le iba a ellos, pero perdieron y me decepcioné, hermanos. Y me cambié a la América. La Biblia dice que hay que ser como las águilas. Me cambié. No, sí dice, ¿sí o no? Sí, el pastor dice que hay que ser como las águilas. Y me cambié a la América. ¿Cuánto le van a la América? Levanta la mano. A ver, los de la América. 1. Oye, le van menos a la América aquí. 2. Están en contra ellos. Ya están empezando mal. Le vamos a pedir a todos los de las Chivas y de la América que pasen aquí al frente, por favor. Vamos a orar por ustedes. Para que le vayan a Cristo nomás. Porque Él no conoce derrota. Él venció en la cruz del Calvario. Él no conoce fuerte al Rey. ¡Arriba Cristo! Levanten la mano los que son del Salvador. Todos los que son del Salvador, levanten la mano. ¿Y los demás qué? El Salvador del mundo se llama Jesucristo. ¿Sabe? El matrimonio hoy en día está en una decadencia. Las familias están en una decadencia. ¿Sabe? En una encuesta realizada, mis amados hermanos, de 10 parejas que se casan, de 10 matrimonios que se unen, por ahí 6 se divorcian. Imagínense, más de la mitad. 6 matrimonios se divorcian antes de los 10 años de casados y 2 viven esperando que sus hijos crezcan. Hay personas, yo he escuchado personas que han llegado y han dicho: pastor, o ¿sabe qué? Yo permanezco con mi esposa solamente por sus hijos. ¿Sabe? Hoy el matrimonio, el vínculo del matrimonio, mis amados hermanos, se encuentra en una decadencia. Y sabe, en esta tarde precisamente quiero hablarles un poco acerca de esto. Creo que todos los matrimonios en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por circunstancias difíciles. Y dice la palabra del Señor en el versículo 1 donde estamos: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. ¿Qué se hicieron? Unas bodas. Eso significa que cuando estaba Cristo, antes de Cristo, la gente también se casaba. O sea que el casarse no es algo nuevo. Es más, el matrimonio comenzó en el corazón de Dios. Es más, dice la Biblia, si nos vamos al Génesis capítulo 1, mis amados hermanos, dice la Biblia que el matrimonio comenzó en el corazón de Dios. Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. La palabra ayuda idónea significa una persona adecuado o una persona adecuada para él o para ella. Eso es lo que significa la ayuda idónea. Entonces, dentro de los planes de Dios para cada ser humano es que el ser humano se llegue a casar, el ser humano llegue a tener una familia. Y sabe, cuando Jesús comienza su ministerio en Caná de Galilea, dice la Biblia que habían unas bodas parecidas a estas, en donde había mucho gozo, ¿verdad que sí? Hoy hay gozo, ¿verdad que sí? En donde había alegría, ¿verdad que sí? Dice la palabra del Señor que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Pero mire, hay algo que hace la diferencia. Hoy la mayoría de los matrimonios o de las personas se casan. El problema no es casarse. Si yo siempre les he dicho a los hermanos de la iglesia, el problema no es casarse, el problema es mantenerse unido. Ese es el problema hoy en día. ¿Sabe? Es triste ver cómo matrimonios empiezan y matrimonios terminan. Y sabe, pero aquí en estas bodas iba a ser la diferencia de las demás bodas. Y por eso es que hoy nuestros hermanos han venido a tomar a Cristo en cuenta en su matrimonio. Dice la Biblia, y fueron también, en el versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿Quién fue invitado a la boda? Jesús. Qué importante es cuando nosotros en nuestro matrimonio, qué importante es cuando nosotros como familia invitamos a Cristo a nuestro matrimonio. Las cosas empiezan a cambiar. Yo pregunto en esta tarde, ¿habrá alguna pareja
que ya lleva con su pareja, con su esposa, con su esposo más de 20 años. ¿Habrá alguna persona en este lugar? Allá hay uno, allá hay dos. ¿Cuántos años llevan? 42 años. Hermano Pedro. También 42 años. Ahí nos toca el pastel al ratito. Entonces, habrá, mire, en 42 años, ¿qué cosas no pasan? Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, en 42 años, es más, los años que ya llevas de matrimonio, ¿qué cosas no han pasado en tu matrimonio? ¿Qué cosas no han venido a tu matrimonio? Y sabe, en esta tarde, mis amados hermanos, quisiera decirles que hay una gran diferencia cuando nosotros, mis amados hermanos, invitamos a Cristo en nuestras vidas. Las cosas empiezan a cambiar. En el matrimonio siempre hay diferencias. En el matrimonio siempre hay, ¿sabes? Si nos vamos a la Biblia, nunca encontramos un matrimonio perfecto. Nunca encontramos a un matrimonio sin problemas. Es más, los grandes hombres de la Biblia que tuvieron matrimonios, Abraham, su hijo Isaac, ellos tuvieron grandes diferencias, pero la diferencia que hace entre un matrimonio, mis amados hermanos, que conoce de Dios, es el grado que Dios ocupa o que Cristo ocupa en sus vidas. Y dice la palabra del Señor que estos novios invitaron a Jesús. Y aquí es donde hace la diferencia todo. Cuando tú invitas o tomas en cuenta a Cristo en tu matrimonio, las cosas empiezan a cambiar. Y dice la palabra: y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y mire lo que dice el versículo 3: y faltando el vino. Ahora, muchas veces nosotros tenemos un mal concepto, que cuando se nos habla de vino, lo primero que nosotros pensamos, o lo primero que piensa el mexicano, es Bacardí, Tecate, ese tipo de cosas. Sabe, aquí el vino se refiere a un vino tirosh, a un vino nuevo, a un vino dulce. En los tiempos de Jesús o en el Antiguo Testamento, siempre que Dios bendecía a su pueblo, ¿sabe cómo lo hacía? Lo hacía con tres cosas: los bendecía con pan, los bendecía con aceite y los bendecía con vino. El pan era símbolo de la provisión de Dios, del alimento, del sustento. El aceite en la Biblia es símbolo de sanidad. Y el vino en la Biblia simboliza abundancia. El vino en la Biblia significa que hay ¿qué cosa? Que hay vino, que hay dinero. ¿Me sigue hasta acá? Eso es lo que simboliza en la Biblia. En la Biblia el vino es símbolo, escuche bien, es símbolo de alegría. Si nosotros nos vamos a la Biblia, desde el Antiguo Testamento, el vino viene tipificando esto. Siempre que el pueblo de Israel celebraba algo, siempre no podía faltar el vino, porque el vino era símbolo de abundancia, era símbolo de prosperidad. Mis amados hermanos, era símbolo de consuelo. Pero en este matrimonio o en esas bodas hubo un problema. Hubo un problema, como muchos de los que quizá en esta tarde hemos atravesado muchas veces. Quizá hemos atravesado momentos difíciles, quizá hemos atravesado situaciones adversas. Pero mire la diferencia que hay entre cuando Cristo está en nuestra vida, cuando Cristo está en nuestro matrimonio. Las cosas cambian. Y mire lo que dice: y faltando el vino. O sea que a pesar de que Jesús estaba ya en la casa donde se celebraban estas bodas, aún faltó el vino. Pero aquí donde entra algo bien interesante. Mire lo que dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y sabe, era símbolo de que, es decir, que los padres de la novia, escuche bien esto, los padres de la novia llevaron a su hija a entregarla. Pero los suegros no se podían enterar de que el esposo o de que el novio ya no tenía vino, porque era señal de que el esposo no se había preparado. Era señal de que el esposo no tenía dinero. Entonces, ¿sabe lo que tenía que hacer el padre de familia? Tomar a su hija y llevárselo a casa. Y por eso es que en esas bodas había un problema muy grande. En cualquier momento esa boda se iba a arruinar, porque faltaba el vino.
porque faltaba el vino. Pero mire, aquí es donde entra lo maravilloso que es Cristo. Cuando nosotros lo invitamos a nuestro matrimonio, cuando nosotros lo invitamos a nuestras vidas. Sí, hay situaciones difíciles, sí, hay momentos de dificultad también en los matrimonios, pero cuando Cristo está en el asunto, entonces no hay problema que Cristo no pueda resolver. No sé si entienda esto. No hay problema que Cristo no pueda resolver. Sí, y mire lo que dice la palabra del Señor. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, le comentó a Jesús, le dijo: Jesús, no hay vino. Y por eso es que Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Mire la diferencia que hay. Cuando tú cuentas con Cristo en casa, cuando Cristo está en tu casa, entonces tú puedes llegar confiadamente a Él y decirle: Señor, en mi matrimonio ya no hay esa armonía, en mi matrimonio ya no hay alegría, en mi matrimonio, sabe, después de algunos años de casado, en consejería hemos venido, y la mayoría de los matrimonios, después de un par de años de casados, como que empieza a faltar esa comunicación. Como que la mujer dice: bueno, ya tengo al marido en casa. Antes la mujer, antes de salir, aunque sea para recibir al novio, ¿sabe cómo son? Se arreglan desde 3 horas antes, se bañan, se perfuman y tantas cosas. Pero una vez que la mujer ya tiene el marido en casa, o viceversa, empiezan a perderse esos pequeños detalles. El hombre dice: bueno, al cabo que pues ya la tengo en casa. Antes era mi Barbie, ahora es mi Barney. ¿Verdad que sí? Hay gente que dice: bueno, como que ya no le toma mucha importancia. ¿Sabe qué significa? Que en el matrimonio empieza a faltar el vino. Hoy hay tantos matrimonios, sí, que siguen unidos, pero ya sin el vino. Ya hay personas que siguen, hay matrimonios que siguen unidos, solamente diciendo: ahora que crezcan mis hijos, ahora que crezcan mis hijos, me voy de la casa. Ahora que crezcan mis hijos, me voy de la casa. ¿Sabe? Esperando solamente que algo suceda. Y eso significa que en el matrimonio un día al principio hubo vino, pero como Cristo no está en casa, ahora en ese matrimonio ya no hay vino, ya no hay esa abundancia, ya no hay esa alegría, ya no hay ese compañerismo. Yo me he visto, bueno, yo no sé quién de los que está aquí ha visto eso, que cuando dos son novios, cuando una pareja anda de novio, muchas veces el hombre no deja ni caminar a la muchacha. Quisiera andarlo cargando, ¿verdad que sí? Quisiera andarla cargando. Para donde quiera que va la lleva de la mano. Pero yo siempre los veo después de 5 años, a ver si siguen igual. ¿Han visto eso? Ve tú, adelántate. Como que el vino empieza a faltar. Y lo mismo pasó en las bodas de Caná. Pero ahí estaba aquel que podía hacer el milagro. Ahí estaba aquel que podía convertir el agua en vino. Su nombre es Jesús de Nazaret. Y cuando tú tomas a Cristo en tu vida, entonces no importa cuántos años lleve tu matrimonio, siempre va a haber vino fresco, siempre va a haber vino nuevo. Me sigue hasta acá. No importa los años, pueden pasar 10, 15, 20 años. Es más, toda tu vida. Y puedes seguir mirando a tu esposa, puedes seguir mirando a tu esposo como la misma mujer que conociste hace varios años atrás. Y mire lo que dice la Biblia. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, mire lo que dice: haced todo lo que os dijere. Habla de obediencia. Cuando nosotros queremos que nuestro matrimonio empiece a salir bien, entonces es necesario sujetarnos a la voluntad de Dios. Mucha gente dice: yo quiero que me vaya bien, quiero que mi matrimonio resulte, quiero que mi familia no haga falta el vino, pero no están dispuestos a sujetarse a la voluntad de Dios. Y mire lo que dijo María: hagan todo lo que Jesús les diga. Y enseguida mire lo que dice la Biblia. Su madre les dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Versículo 6. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales habían 2 o 3 cántaros. O sea que el novio sabía que en cualquier momento podía faltar el vino. Por eso es que, ¿qué simboliza esto? Que tenían cántaros por ahí. ¿Qué simboliza? Significa o simboliza un esfuerzo humano. ¿Cuántas veces tú, por mucho que te esfuerzas,
¿Cuántas veces tantos matrimonios, tantos hombres le prometen el amor eterno otra vez a su esposa después de 10 años? Pero no pasa ni una semana cuando le vuelven a dejar el ojo morado. ¿Sabe? Porque eso significa que lucharon por sus fuerzas. Eso significa que lucharon por mantener las cosas por sus fuerzas. Y esto mismo había hecho el novio. El novio dijo: bueno, por si hace falta el vino, bueno, nosotros nos vamos a preparar con algunos por ahí, con algunas tinajas de piedra. Pero aún eso era inútil. Pero mire lo que dice la palabra del Señor acá. Jesús les dijo: llenad esta tinaja de agua. Y las llenaron hasta arriba. Y aquí donde viene el milagro que Cristo hace. Jesús, mire lo que dice: entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo a la maestresala. Y se lo llevaron. ¿Quién era la maestresala? La maestresala era el personaje o la persona que organizaba, era el encargado de organizar las fiestas. Como acá en México también hay personas que se dedican a organizar 15 años, bodas y ese tipo de cosas. La maestresala era de esa persona. Mis amados hermanos, y algo que ocurrió en ese momento, la maestresala estaba preocupado también. A ver a qué hora se arruina esta boda, a ver a qué hora se arruina todo esto. Pero Jesús había llegado a esa boda y la boda tenía que ser diferente, porque cuando Cristo llega al matrimonio, a las vidas, entonces las cosas empiezan a cambiar. Versículo 10, llegamos al versículo 10. Y le dijo: ya la maestresala ya había probado el vino. Y miren lo que contestó. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, porque esa era la tradición. El mejor vino se traía al principio. Y ya cuando las personas como que ya estaban bien entrados en la fiesta, ya cualquier cosa que tú le dabas lo aceptaban. Es como aquí en México hay personas que, bueno, aquí en la ciudad se les conoce como, ¿se han visto esas personas que se sienten de la fresas? Mientras están bien y no, yo no pruebo de eso, yo no como de eso. Ay, eso yo nunca lo como. Pero ya entrado en la fiesta agarran y hasta ni se dan cuenta de lo que comieron. ¿Se han visto esas personas? Lo mismo sucedió acá. Lo mismo sucedió. Por eso es que la maestresala dijo: bueno, el mejor vino se tiene que servir al principio. ¿Sabe? Los mejores días de tu matrimonio fueron cuando tú empezaste cuando tú te casaste. Fueron los primeros días. ¿Te acuerdas que a la mujer tú le querías, hombre, bajar la luna y las estrellas? Para donde quiera que caminabas. Es más, el primer año de casado quería ir la mujer a la tortillería: te acompaño, mi vida. ¿Se acuerdan de esos momentos? Te acompaño. Casi querían ir al baño juntos. ¿Sabe? Lo mismo sucedió acá. ¿Saben? Los primeros años cuando uno se casa es algo glorioso, es algo bien bonito, uno disfruta. Pero después viene la realidad de las cosas. Y más cuando llegan los hijos, más cuando hay problemas de economía en casa, más cuando hay problemas de salud en casa. Ahí es donde muchas veces empieza a faltar el vino. Pero miren lo que pasó acá. Aunque ya la fiesta estaba por terminar, mire, aún en ese momento tenían vino nuevo. Mire lo que dice la Biblia. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado, mire lo que dice, el buen vino hasta ahora. Cuando Cristo está en tu vida, cuando tú tomas en cuenta a Cristo en tu vida, entonces en tu matrimonio siempre puede haber un vino nuevo, un vino dulce. Y esto es lo que pasa cuando nosotros tomamos a Dios en cuenta en nuestras vidas. Y hoy estas parejas están tomando a Dios en cuenta. Hoy tantos matrimonios no toman a Dios en cuenta. ¿Sabe? El otro día una persona me decía: pastor, ¿y cuál es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿El casarse por lo civil o el casarse por la iglesia? Los dos son importantes, porque la boda por el civil le da una estabilidad a tu matrimonio en esta tierra. Sí, hoy en día, para que el hombre pueda darle un seguro a su esposa, necesitan, ¿qué cosa? El acta de matrimonio. Sí,
Pero que cuando nosotros venimos y nos presentamos delante de Dios y tomamos a Dios en cuenta, entonces venimos por la bendición de Dios. Entonces eso significa que estamos tomando a Dios en cuenta. Y cuando tú tomas en cuenta a Dios, Dios nunca te decepciona en tu matrimonio. Dios nunca te deja tirado por ahí, por la vida. Sabes, Dios empieza a encargarse de ti. Y por eso es que tus matrimonios en esta tarde han venido a tomar en cuenta a Dios. En esta tarde puede cerrar sus ojos en donde está, así como están sentaditos. Yo no sé cuántos años ya han pasado desde que tú te casaste, desde que tú te juntaste, quizá. Pero quizá nunca has tomado en cuenta a Cristo en tu matrimonio. Muchas veces has dicho: yo lo puedo resolver, mi dinero lo puede resolver, mis influencias lo pueden resolver. El ser humano, por muy influente que sea, el ser humano, por muy rico que sea, llega un momento en que dice: yo no puedo restaurar mi matrimonio, yo no puedo hacer nada en mi matrimonio. Y ahí es donde Cristo llega, y ahí es donde Cristo se presenta para hacer el milagro, para traer vino nuevo. Cierra tus ojos. Y si alguien en esta tarde quizás siente que su matrimonio está a punto de destruirse, quizás hace mucho que ya no hay esa paz, esa tranquilidad en el matrimonio, hoy Cristo puede llegar a tu matrimonio también. Invítalo. ¿Qué fue lo que hicieron estos novios? Invitaron a Cristo a las bodas. Y cuando tú invitas a Cristo, Él siempre se hace presente. Jesús no es un Dios que cuando tú lo invitas, Él te dice: no, yo no quiero llegar. Cuando tú lo invitas, Él dice que va contigo. En esta tarde Él está aquí. Cierra tus ojos. Dile: Padre. Si alguien quiere repetir esta palabra conmigo, hágalo. Dile: Padre, yo te necesito en mi matrimonio, yo te necesito en mi familia. Señor, hoy he entendido que si tú no estás en el asunto, Padre, pronto a mi matrimonio le va a hacer falta el vino. Pero hoy te pido que vengas a mi matrimonio. Dile al Señor: hoy quiero empezar a tomarte en cuenta, Señor. Hoy reconozco que no son mis influencias, mi sabiduría, mi elocuencia, mi dinero. Señor, es tu gracia. Y yo te pido, Cristo, que entres a mi matrimonio. Dile: te invito a mi matrimonio, porque hay muchos problemas que yo no he podido solucionar, que solamente sé que tú tienes la capacidad de hacerlo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. El aplauso al Rey. Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a cantar otro canto. Hermanos, ¿les gusta lo ranchero? ¿Le gusta la música ranchera? Gloria a Dios. Dicen que todos los aleluyas se saben este canto. A ver si es cierto. A ver, que se oiga un grito mexicano. A ver, que griten los novios. Un grito mexicano, los novios. Aunque sea, diga: arriba Cristo. Eso, mi hermano. Cristo
agárrese bien del Señor, porque Él ya viene. Cuando dicen amén, denle un aplauso más fuerte al Rey. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy esta flor es un error. Hay mucho egoísmo y que vamos y mucha, Señor, por vivir yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez. Mi Cristo es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Por eso mis aplausos para Cristo, hermanos.